El jeque millonario queda choqueado cuando su mesera humilde le gana al ajedrez. Inesperado. Rashid Al-Naimi, el jeque más imponente de Dubái, se recostaba en la lujosa terraza de un hotel, rodeado de oro y mármol que relucían por la luz de la luna. Esa noche, el ambiente estaba cargado de algo más que el típico glamour. Una energía inconfundible, un cambio en el aire. Acababa de salir victorioso de un torneo internacional de ajedrez. Las palabras de elogio aún sonaban en su mente, pero la satisfacción pronto se tornó en desasosiego. Mientras observaba las luces resplandecientes de la ciudad, sintió que algo estaba por suceder. La suave brisa traía consigo susurros de un destino incierto. En ese preciso instante, Laila, una joven mesera, se acercó con una sonrisa que brillaba más que las joyas que adornaban la terraza. Con inocencia y valentía, le ofreció un tablero de ajedrez improvisado, fabricado a partir de 2 bandejas. Rashid, intrigado por su osadía, aceptó el reto. ¿Qué podía perder? Era un simple juego, y él, un maestro tras años de dedicación. El ambiente rápidamente se transformó en un duelo inesperado. Laila no era la típica mesera. Sus movimientos eran fluidos, estratégicos. Rashid la miraba con desprecio, pensando que podía ganarle fácilmente, pero a medida que la partida avanzaba, algo extraordinario ocurrió. Los dedos de Laila danzaban sobre las piezas con una intuición casi mágica. La tensión crecía en el aire. Los murmullos de los ojos privilegiados que observaban la escena se volvieron susurros nerviosos. La partida llegó a su clímax. Rashid, con el ceño fruncido, concentrado como nunca, se encontró atrapado. Laila, con un movimiento audaz, mostró la que sería su jugada decisiva. En un instante, el orgullo del jeque se estrelló. «Jaque mate», pronunció Laila con una serenidad asombrosa. Rashid quedó perplejo, una mezcla de incredulidad y rabia en su mirada. El murmullo de la multitud se convirtió en un estallido de asombro. ¿Cómo era posible que la joven mesera le hubiera ganado? Su mundo de opulencia y control se tambaleaba. Mientras se enfrentaban en silencio, ambos sintieron que algo más estaba en juego. Rashid se dio cuenta de que había algo en Laila, que desafiaba su propia existencia, como si ella llevara consigo un secreto imposible de ignorar. La joven, que parecía tan frágil, tenía una fortaleza que quebrantaba su arrogancia. Pero eso no era todo. La noche estaba llena de misterios y un aire de peligro. Laila lo miraba con una intensidad que desnudaba su alma. Rashid sintió un escalofrío. ¿Quién era realmente ella? ¿Qué verdad guardaba que podía cambiarlo todo? En medio del lujo y los brillos de Dubái, un oscuro secreto familiar amenazaba con destruirlo. La derrota en el tablero empezó a sentirse como una derrota en la vida. La noche cerraba con una incógnita palpable, dejando a Rashid y a Laila en una encrucijada. Orgullo, humildad y destino se entrelazaban, prometiendo un futuro incierto lleno de sorpresas y enfrentamientos por venir. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Rashid y Laila se miraban en silencio. La tensión era palpable, como un cable que se tensaba a punto de romperse. Rashid, aún aturdido por la derrota, sentía que el aire a su alrededor se volvía irrespirable. Pero no solo era la pérdida en el tablero, sino que había algo en la mirada de Laila que lo inquietaba profundamente. Había una claridad en sus ojos, una chispa que parecía ir más allá del simple juego. De repente, en medio de la multitud atónita, un grito desgarrador rasgó la calma de la noche. Era un sonido que hacía eco en el lujo de la terraza, un grito que venía del interior del hotel. La gente se giró, llenos de curiosidad y miedo, buscando el origen del estruendo. Rashid sintió que su corazón latía más rápido. Aquel ruido parecía un presagio.
Laila se sobresaltó, pero no apartó la mirada de Rashid. Su expresión había cambiado. El entusiasmo de la victoria se desvaneció, y algo más grave ocupó su lugar. Sin pensarlo, Rashid se rió de cómo había llegado a estar tan concentrado en una simple partida de ajedrez. Había un mundo más grande fuera de su burbuja de opulencia, y ahora, ese mundo parecía colisionar con él. Eso no suena bien, murmuró Laila, su voz templada, pero la inquietud brillaba en su mirada. Antes de que Rashid pudiera responder, un grupo de personas irrumpió en la terraza. Eran hombres de aspecto amenazante, con miradas frías y una determinación palpable. Uno de ellos, un tipo corpulento con una cicatriz que cruzaba su ceja, avanzó hacia Rashid. «Tú», gritó con voz cavernosa, «el jeque Rashid al-Naimi, tienes algo que nos pertenece». Rashid sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué podía querer este hombre de él? Las risas y murmullos de la multitud se apagaron. Todos contenían la respiración. «¿A qué te refieres?», preguntó, tratando de mantener la calma aunque sentía que el nudo en su garganta crecía. «¿Sabes de qué hablo?». El hombre dio un paso adelante, mostrando un destello de una pistola bajo su chaqueta. «La chica. Ella debería estar en casa, no aquí desafiando a un rey». De repente, todo tuvo sentido. La conexión entre Laila y estos hombres no era la que Rashid había imaginado. Su mente se llenó de preguntas. ¿Qué secreto escondía realmente Laila? ¿Quién era ella en verdad? El entorno lujoso, el juego, todo parecía desdibujarse, y el peligro se cernía como una sombra sobre ellos. «Tú te quedas al margen», le gritó a Laila el hombre. «No te metas en esto». Rashid, sintiéndose más protector que nunca, se interpuso entre ella y el hombre. Su orgullo y su arrogancia se desmoronaban, pero no podía permitir que ella sufriera. «No te atrevas a tocarla», dijo con voz temblorosa pero firme. Laila, ahora pálida, parecía a punto de desmayarse. Sin embargo, sus ojos aún mantenían esa intensidad. Fue entonces que el hombre de la cicatriz sonrió de forma siniestra. «Veamos qué tan valiente eres, jeque», dijo, impasible. «Esta noche te haré perder más que un juego». El silencio se convirtió en un clamor, mientras Rashid comenzaba a comprender que su mundo de lujo había sido arrastrado a una oscuridad de la que no había estado consciente. La revelación de que Laila podía estar bajo amenaza lo sacudió hasta lo más profundo, y en medio de esa tormenta de incertidumbre, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué pasaría si todo lo que creía saber sobre ella, sobre su propia vida, estaba a punto de cambiar para siempre? El peligro acechaba, y la noche prometía sorpresas que aterrorizaban incluso al jeque más poderoso de Dubái. Rashid se quedó paralizado, sintiendo cómo el aire se volvía frío y pesado. No era solo la amenaza del hombre con la mirada helada. Lo que le decía resonaba en su mente como un eco aterrador. La chica, ella debería estar en casa, no aquí desafiando a un rey. Laila retrocedió un paso, pálida, mientras Rashid se interponía entre ella y el peligro. El hombre de la cicatriz se acercó, mostrando esa pistola que parecía brillar bajo las luces tenues de la terraza. «Dame lo que me debes», rugió el tipo, sus palabras disparadas como balas. La multitud observaba en un silencio absoluto, con ojos grandes y corazones latiendo con fuerza. Rashid podía sentir las miradas, pero no podía ceder. No podía dejar que Laila se alejara de él. De repente, un estruendo ensordecedor rompió la tensión. Un disparo resonó en la noche. Rashid se volvió hacia Laila, ojos desorbitados. No había sido él quien disparó. La multitud gritó y se arrojó al suelo. Caos total. Laila se estaba desmoronando. Sin pensarlo, Rashid la abrazó, protegiéndola. Pero aún en su abrazo, escucharon un nuevo sonido. Gritos que provenían del interior del hotel. Rashid, con el corazón en la garganta, reconoció la voz de alguien conocido. «¿Qué demonios está pasando?», gritó el hombre de la cicatriz, claramente desconcertado. Antes de que Rashid pudiera reaccionar, un grupo de hombres se filtró entre la multitud. No eran como los otros, vestían traje, con una actitud segura. Uno de ellos, alto y elegante, tenía una mirada fría. El líder de los nuevos entrantes se dirigió al hombre de la cicatriz. «Estás en el lugar equivocado, amigo», dijo, sonriendo, pero su voz era como un cuchillo. El hombre de la cicatriz palideció, y en un instante,
La escena se tornó caótica. En un abrir y cerrar de ojos, concluyó en un tenso enfrentamiento. Ambos bandos preparados para el combate. Rashid sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía. «Tú no eres quien crees que eres», dijo el hombre elegante, mirando a Laila. Su tono era grave, y Rashid sintió un escalofrío que le recorría la espalda. La joven, aún en brazos de Rashid, comenzó a temblar. Sus ojos, antes llenos de confianza y desafío, ahora reflejaban un terror absoluto. La mirada de Rashid se movió entre Laila y el misterioso nuevo agresor. «¿Qué quieres decir?», preguntó Rashid, sintiendo el nudo en su garganta. El hombre elegante giró hacia Laila. «No eres una simple mesera. Tienes sangre de la realeza». Un murmullo recorrió la multitud. Rashid sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. ¿Realeza? ¿Ella? No podía ser. «Laila, ¿qué significa esto?», preguntó Rashid, la incredulidad en su voz. La joven, temblando, finalmente habló. «No, no puede ser. Yo...» «Cállate», gritó el hombre de la cicatriz, furioso. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un nuevo estruendo resonó, un segundo disparo. Rashid se giró rápidamente, un dolor punzante atravesando su pecho. Todo sucedió en un instante. La sangre brotó de su lado. Rashid cayó de rodillas, sorprendiendo a todos, incluidos los atacantes. Laila gritó, arrodillándose a su lado. La multitud se detuvo. Una nube gris de pánico e inquietud envolvió la escena. «Rashid no», gritó Laila, con lágrimas en los ojos. Rashid podía sentir cómo su vida se desvanecía. Las luces, las risas, las piezas de ajedrez. Todo se desdibujaba en un difuso tinte dorado. Su visión se apagaba, y con el último hilo de fuerza, miró a Laila. «¿Quién eres tú realmente?», susurró, sintiendo que todo se desvanecía. Un misterio que jamás entendería. Las sombras del peligro se reimaginaron en su mente. Mientras caía en el abismo, la luz de la verdad parecía alejarse aún más. Laila lo miró, su rostro una mezcla de horror y un secreto a punto de salir a la luz. En ese momento todo cambió. ¿Había algo que Rashid nunca llegó a conocer? ¿Una historia que amenazaba con sepultarlos a ambos en oscuridad? La noche continuaba, y el eco de un futuro incierto resonaba en el aire. Rashid se quedó paralizado, sintiendo como el aire se volvía frío y pesado. No se trataba solo de la amenaza inminente. Lo que le decía el hombre con cicatriz resonaba fuerte en su mente. Ella debería estar en casa, no aquí desafiando. «¡A un rey!», Laila retrocedió, visible pálida, mientras Rashid se interponía entre ella y el peligro. La pistola del agresor brillaba bajo las luces de la terraza y el caos era palpable a su alrededor. «¡Dame lo que me debes!», rugió el tipo, y su voz sonó como un trueno en medio de la desesperación. La multitud guardó silencio, conteniendo el aliento. Las miradas se fijaron en Rashid y Laila. Sus corazones palpitaban al unísono. Rashid estaba preparado para enfrentar lo que sea, pero el impacto del momento lo sorprendía. No podía dejar que le pasara nada a Laila. Todo sucedió de repente. Un estruendo rompió el aire y un disparo reverberó con violencia. Rashid cambió la mirada hacia Laila, desorbitada. Ella intentó gritar, pero su voz se quedó atrapada en la garganta. Sin embargo, él no había disparado. La multitud gritó y se arrojó al suelo. El pánico reinaba. Rashid sintió un fuerte golpe en su costado. Caer de rodillas no estaba en su plan. La sangre brotó de su herida, caliente y espesa, empapando su camisa. La visión comenzó a oscurecerse mientras se daba cuenta de que el peligro se volvía más real. «Rashid, no», gritó Laila, con lágrimas en los ojos. Su voz, desgarradora, resonaba en el caos. Él quería consolarla, pero no había fuerzas. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un grito colectivo. Los hombres de la cicatriz miraron confundidos, pero el disparo había cambiado todo. Rashid cayó, un dolor punzante en el pecho. Laila se arrodilló a su lado, su rostro reflejando terror y angustia. «¿Quién eres realmente?», susurró, sintiendo su mundo desmoronarse, como un castillo de naipes. Ella lo miró con ojos llenos de miedo y revelaciones. Delante de ellos, el hombre de la cicatriz se movió, triunfante. Pero antes de que pudiera decir algo más, otro grupo irrumpió en escena, empujando a la multitud. Era un grupo de hombres vestidos de traje, con una presencia imponente. Uno de ellos,
de mirada aguda y porte elegante, se adelantó. «Estás en el lugar equivocado, amigo», dijo con frialdad y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Rashid sintió como la presión en su pecho aumentaba. ¿Qué más podía pasar? Había algo en el ambiente que le decía que esto no era solo un enfrentamiento. Era un juego más grande y más oscuro. De repente, las palabras del hombre elegante estallaron como un trueno. «Eres un tonto si crees que puedes escaparte. Layla no es quien tú piensas». El aire se volvió pesado y frío. Rashid sentía que la piel le ardía alrededor de la herida, y Layla temblaba, entre el llanto y un silencio aterrador. «Dímelo», exclamó Rashid, con los dientes apretados, sintiendo que cada palabra le costaba esfuerzo. Layla se enfrentó a los nuevos intrusos, y su voz salió casi como un grito de guerra. «Yo no soy solo una mesera, tengo un pasado que no conocen». Rashid la miró, incertidumbre y desesperación mezclándose. En ese instante un grito penetrante resonó de nuevo dentro del hotel. Estaba claro que algo estaba lejos de ser normal. Todos, incluso los hombres de la cicatriz, miraron hacia el interior del edificio. Aquella voz cargada de angustia sonó conocida. «Es mi padre», gritó Layla, los ojos abiertos como platos, llenos de terror. Rashid sintió como el nudo en su estómago se apretaba. De repente, el suelo tembló levemente, y un silencio helado siguió al grito. Era como si el tiempo se detuviera. La mirada de Layla se tornó de furia pura. El hombre elegante la observaba con una mezcla de curiosidad y desafío. «No lo entiendes. Tu padre podría estar en peligro», dijo ella, y Rashid sintió un giro en su interior. Justo cuando las palabras salían de la boca de Layla, un segundo disparo sonó, pero esta vez no fue en la terraza. Era un tiro que resonó en el interior del hotel. Rashid sintió su corazón caer al suelo. Si su padre estaba involucrado, esto era mucho más grande de lo que él pensaba. ¿Quién eran realmente? ¿Qué secretos compartían Layla y su familia? La pregunta flotaba en el aire mientras un viento helado soplaba entre ellos. Rashid se dio cuenta de que no estaba solo en una lucha por su vida, sino que Layla llevaba consigo un secreto capaz de cambiar su vida para siempre. La verdad estaba a punto de aparecer, y antes de que esto terminara, todo daría un giro inesperado. La noche seguía, y la sensación de peligro aún acechaba. Rashid sentía cómo la sangre brotaba de su costado, caliente y espesa. La presión del dolor era abrumadora. El frío de la muerte se cernía sobre él. Sabía que no podía rendirse, pero su cuerpo simplemente no reaccionaba. Layla estaba a su lado, gritando su nombre. Su voz era un eco ensordecedor en medio del caos. Ella lo abrazaba, como si ese gesto pudiera detener el tiempo y salvarlo. «No te vayas», sollozaba, sus lágrimas cayendo sobre su rostro. Rashid quería consolarla, quería decirle que todo iba a estar bien, pero las palabras se morían en su lengua. La multitud había estallado en pánico. Algunos corrían, otros se agachaban en el suelo. A lo lejos, el hombre de la cicatriz miraba con expresión furiosa. Pero no era solo rabia. Había un destello de temor en sus ojos. Esa mirada se tornó en algo inesperado cuando un grito vino del interior del hotel. Era una voz conocida. La imagen de su padre se cruzó por la mente de Rashid como un rayo. «¡Papá!», exclamó Layla, y ese grito desgarrador hizo que Rashid olvidara el dolor por un instante. Ella se levantó, dejando su lado. Rashid, aún en el suelo, luchaba por sostenerse en el abismo oscuro que amenazaba con tragárselo. En un instante, una figura emergió del interior, con una determinación letal. Era un hombre alto, de rostro anguloso, que avanzaba hacia ellos como un héroe de acción. Pero había algo inquietante en su andar. Cuando se acercó, el rostro de Rashid se heló en reconocimiento. Era un viejo amigo, Karim, un hombre con quien había compartido risas y torneos de ajedrez, alguien que había estado a su lado en las mejores y peores épocas, pero ahora, en un instante, estaba equipado para la guerra. «Rashid», gritó Karim mientras se apresuraba hacia él, «necesito que te alejes de ella». A unos pocos pasos, Layla quedó petrificada. La complicidad instantánea entre los dos chicos era palpable. Rashid intentó levantarse, pero la herida no se lo permitía. Mientras los hombres de la cicatriz y los nuevos llegados se preparaban para un enfrentamiento, todo parecía estar en un punto de ebullición. «Ella no puede estar aquí, no puedes protegerla», dijo Karim, con la mirada fija en Rashid. Aquella frase sonó como una condena. «¿Qué estás diciendo? Layla es inocente».
Rashid sintió que su voz se alzaba con fuerza, pero el aliento se le escapaba. Karim hizo una pausa, mirándolo con una mezcla de preocupación y desesperación. No hay nada inocente en esto. Laila no es quien tú crees. Los ojos de Rashid se abrieron, llenos de confusión y dolor. Laila estaba escuchando, su expresión cambiando de sorpresa a indignación. ¿Qué estás insinuando?, gritó Laila, sus manos temblando, disfrutando un momento del centro de atención. Aunque fuera por la razón equivocada. Su tono era desafiante, pero había un quiebre en su voz. Hay cosas que nunca te conté, Rashid, dijo Karim mirando a Laila de nuevo. Su familia está profundamente involucrada en un conflicto que va mucho más allá de este momento. Su padre. La tensión creció como una tormenta, y los murmullos de la multitud se convirtieron en un clamor confuso. De repente, un sonido tembloroso llenó el aire, un disparo más resonó, esta vez del otro lado del hotel. El estruendo fue seguido por un silencio asombroso. Rashid miró hacia Laila, y en ese segundo, todo cambió. Ella se volvió hacia él, los ojos llenos de piedad y un secreto que estaba a punto de estallar. «Tú no lo entiendes», gritó. «No es mi padre». Rashid sintió como si el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué significaba eso? Entonces el caos estalló de nuevo. La puerta principal del hotel se abrió de golpe, y varias figuras comenzaron a salir tirando hacia la terraza en una ráfaga de movimiento. Eran hombres armados, y Rashid se dio cuenta de que la situación era mucho más complicada de lo que había imaginado. La desesperación se adueñó de él, mientras miraba a Laila. ¿Quién era realmente? El aire en la terraza se volvió denso con la incertidumbre, y las miradas de todos se clavaron en ellos. Rashid sabía que lo que estaba por suceder cambiaría todo. La noche ya no era solo un juego de ajedrez, sino una partida de vida o muerte. Las palabras de Laila lo persiguieron en sus pensamientos. «No es mi padre». ¿Era un engaño? ¿Un juego en el que él había caído de lleno? Antes de que pudiera formular más preguntas, todo se llenó de gritos, disparos y caos. La noche en Dubái había tomado un giro oscuro, y Rashid solo podía esperar que vendiera su alma por una verdad que tal vez nunca habría querido descubrir. La vida de Laila. Su propia vida. Todo pendía de un hilo. Rashid sintió que el dolor se expandía por su costado. La sangre caía, caliente y pegajosa, mientras Laila se inclinaba sobre él. Sus ojos llenos de miedo. La situación se había tornado caótica. Gritos y disparos resonaban en la terraza, y él solo podía aferrarse a la realidad, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Karim, su viejo amigo, estaba frente a ellos. La tensión en el aire era palpable. Cada palabra que salía de sus labios era como una bomba. «Laila no es quien tú crees», había dicho. ¿Qué significaba eso? Su corazón latía con fuerza, ahogando sus pensamientos. Laila se enderezó, con los ojos entrecerrados, desafiando al hombre que había amenazado su vida. Su voz temblaba, pero había una determinación en su mirada. «No soy solo una mesera, tengo un pasado que no conocen». Esas palabras resonaron en la mente de Rashid mientras él intentaba procesar la información. Todo lo que creía saber se desvanecía ante sus ojos. De repente, un grito desgarrador salió del interior del hotel, robusto y urgente. «Papá». Era una voz familiar, y el mundo de Rashid dio un giro inesperado. Se dio cuenta de que era Laila quien lo pronunciaba. Todo se detuvo. Su rostro se volvió más pálido, la angustia llenando el espacio entre ellos. «Laila, espera», dijo Rashid, tratando de asegurarla, pero ella se lanzó hacia la entrada del hotel. En su movimiento, el caos la siguió. La multitud, sintiendo la presión del momento, se separó, tanto por temor como por curiosidad. El hombre de la cicatriz se movió hacia adelante, enfurecido. Había ahora un brillo de pánico en sus ojos. Se dio cuenta de que algo grande estaba por suceder, y la confusión de la multitud dejó lugar a tensión. Rashid, aún en el suelo, sentía que la vida se le escapaba, pero no podía dejarla ir. No podía perder a Laila. «Llévala, no puede estar aquí», gritó Karim, y el sentido de urgencia se intensificó. Rasgos de miedo surcaron los rostros de los observadores. La expresión de Laila se volvió a desdén hacia Karim. «¿Por qué tengo que huir? No me voy sin saber la verdad». Su voz resonó, impactante, y Rashid sintió un tirón en su corazón. Sabía que había algo más. Cada palabra de Laila estaba abordando el misterio que los rodeaba. En ese momento de crisis, un grupo de hombres armados entró al escenario.
Eran nuevos, con una autoridad palpable. Vestían trajes oscuros y tenían una mirada decidida. La atmósfera se volvió eléctrica. El líder del grupo miró a Layla y dijo: «Vine a buscarte. La familia real te necesita». Rashid sintió que el universo se le caía encima. «¿Espera? ¿Familia real? ¿Qué significa eso?», preguntó, desesperado, pero el caos de la escena se lo tragaba. La mirada de Layla se oscureció y su frente se arrugó. El giro era impactante, una revelación que no podía procesar. «Rashid, no puedo explicarlo aquí», dijo Layla, su voz apenas un susurro. «Todo lo que has creído es un engaño». Y, antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió el hotel. Las luces parpadearon y un explosivo sonido retumbó. El suelo tembló bajo ellos, la multitud gritó, y la figura del hombre de la cicatriz se desvaneció entre el pánico. Los hombres que habían llegado estaban en movimiento, rápidas sombras que llevaban consigo una misión. Rashid miró a Layla mientras ella retrocedía, evidentemente asustada. «Tienes que irte, ahora», le dijo. «No, no me dejaré llevar sin saber», respondió ella, y con esas palabras, todo cambió una vez más. Ella no solo estaba discutiendo su camino a seguir, estaba desafiando su destino. Algo dentro de Rashid se revolvió. En medio del ruido y la confusión, él se levantó, el dolor ardiente, y ¿gritó? «¡Layla!». Pero su voz se perdió en el aire. Ella retrocedió aún más, enfrentándose a sus captores. Y entonces el inesperado ocurrió. Un tiro sonó, no desde el exterior, sino desde un rincón oscuro del hotel. Todo pasó en un parpadeo. Rashid se encontró mirando a Layla, sus ojos llenos de terror. Un vuelo de tiempo. Una revelación. La verdad era más oscura, de lo que jamás hubiera imaginado. «No», gritó, pero ya era demasiado tarde. La escena se tornó gris. Un giro irreversible. La noche en Dubái había cambiado para siempre. En el eco de ese disparo, una pregunta quedó colgando en el aire. ¿Qué secretos estaba guardando Layla? ¿Y qué destino le aguardaba a Rashid? Rashid no podía creer lo que estaba sucediendo. La multitud a su alrededor se había convertido en un caos absoluto. Gritos, disparos y el sonido de los pasos apresurados resonaban en la terraza. Se sentó, intentando ignorar el dolor punzante en su costado, mientras Layla se enfrentaba a sus captores. Algo no encajaba en toda esta situación. El hombre de la cicatriz seguía allí, su mirada llena de rabia, pero algo parecía estar cambiando. Mientras tanto, los hombres armados que llegaban del interior del hotel parecían tener un objetivo claro. «Layla», gritó uno de ellos, casi desesperado, «ven por nosotros, no tienes tiempo para perder». El aire se enfrió. Layla miró a Rashid, sus ojos llenos de confusión. Ella sabía más de lo que decía. «No te vayas, Layla», gritó él, su voz llena de miedo. Quería que ella entendiera que el peligro estaba allí, justo frente a ellos, pero sus palabras parecían perderse en el ruido. Las sombras de la noche se cernían sobre ellos, y justo cuando todo parecía estar al borde de estallar, un estallido sordo resonó. Un nuevo disparo, y esta vez, una figura inesperada cayó frente a Rashid. Era Karim. Se desplomó en el suelo, la sangre brotando de una herida en su hombro. «Karim, no». Rashid sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Layla se echó atrás, con los ojos muy abiertos, observando horrorizada. Finalmente comprendía que todo estaba intrincadamente conectado. No solo era un juego de ajedrez, era una partida mortal. Karim, con esfuerzo, levantó la vista hacia Rashid. «No, Rashid, escucha, hay cosas que no puedes ignorar. Layla, ella es parte de algo grande». A medida que las palabras salían de su boca, su aliento se volvía más entrecortado. Su padre, él no es solo un hombre común, es un príncipe. El corazón de Rashid se detuvo. Las revelaciones eran abrumadoras. Todo en lo que había creído se desmoronaba. «¿Qué estás diciendo?», murmuró, casi sin aliento. «¿Es una broma?». Layla con esas palabras pareció encogerse, como si todo el peso de su secreto se desnudara. «No sé cómo explicártelo». Su voz era un susurro, llena de confusión y miedo. «He estado huyendo, pero nunca pensé que esto fuera a pasar. No quería que te involucraras». El hombre de la cicatriz, viendo su oportunidad, se permitió una sonrisa triunfante. «Ves, jeque, no puedes protegerla. Hay un mundo que no comprendes, y tú eres solo un peón en este juego».
Esa frase resonó en la mente de Rashid. Karim se esforzó por mantenerse lúcido. El reino de Laila está en peligro. Su padre, él ha hecho acuerdos oscuros que lo han llevado al borde de la traición. Era un momento crítico. Justo ahí, el giro de la historia se sentía inminente. La multitud miraba sin atreverse a interrumpir. Gente que antes había aplaudido al grandioso jeque, ahora contenía la respiración, fascinada y aterrorizada al mismo tiempo. Rashid sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. «Díganme qué tengo que hacer», suplicó. Justo en ese instante, un grito desgarrador cortó el aire. Era un sonido que provenía del interior del hotel, un eco de dolor y desesperación. Todos, incluidos los hombres armados, giraron la mirada hacia la puerta. Algo estaba sucediendo allí adentro. Algo que ya no solo concernía a ellos, sino que tocaba un cordón sensible de cada persona presente. «Papá», gritó Laila, su voz penetrante rompiendo el momento tenso. Era un clamor de alguien que sabía que lo que estaba en juego trascendía a todos. Rashid sintió como si cada fibra de su ser le dijera que debía actuar. Pero en medio del miedo y la confusión, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién era realmente Laila? ¿Y qué significaba todo esto para él? Antes de que pudiera procesar más, todo se detuvo. Un segundo disparo resonó en la distancia, y el suelo retumbó bajo sus pies una vez más. La noche prometía más sorpresas, y el desenlace de esta historia todavía no se había escrito. Rashid sabía que estaba a punto de sumergirse en un mundo del que no podía escapar, pero una chispa de valentía despertaba dentro de él. Estaba dispuesto a luchar, aunque eso significara enfrentarse a verdades devastadoras. La oscuridad de la noche apenas comenzaba a desvelarse, y el destino de todos pendía de un hilo. Rashid no podía creer lo que estaba sucediendo. El caos estallaba a su alrededor mientras se esforzaba por entender la conexión entre Laila y esos hombres armados. El grito desgarrador de ella seguía resonando en sus oídos. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de miedo y determinación. La multitud había caído en un silencio tenso. Rashid sintió que el aire se volvía denso, como si pudiera cortarse. Todo lo que había imaginado sobre esa noche glamorosa se desmoronaba. Y ahora estaban en medio de una tormenta. Laila se giró hacia él. Su expresión era desesperada. «Tienes que creerme, no puede ser». De repente, un nuevo estruendo resonó desde el interior del hotel. El sonido de pasos apresurados y gritos desgarradores. Rashid sintió que el corazón se le detenía. No. Su mente comenzaba a girar. Él sabía que algo oscuro estaba sucediendo, algo que iba más allá de lo que podían manejar. Sin previo aviso, la puerta del hotel se abrió de golpe, y una figura apareció, tambaleándose hacia ellos. Era el padre de Laila, pero no era el hombre que Rashid había imaginado. El rostro de Laila se tornó pálido al verlo. Él estaba ensangrentado. Su camisa blanca se teñía de rojo intenso. «No, papá». Laila dio un paso adelante, pero el hombre cayó de rodillas, como si todo su peso se hubiera desvanecido. «Laila», respiró entrecortado, «tienes que irte. Ellos están detrás de ti». Rashid sintió una oleada de horror. La escena ante él era surrealista. «¿Qué está pasando?». Su voz temblaba, pero eran las palabras de Karim las que resonaban en su mente, formando un eco aterrador. «Laila, ¿por qué no me dijiste que tu padre estaba en peligro?». El lujo, la opulencia, se habían convertido en un eco lejano de su antigua vida. El hombre de la cicatriz se acercó rápidamente, su rostro enojado. «Tú, tienes que hacerle caso. Este es solo el comienzo». Laila retrocedió. Se agarró del brazo de Rashid con fuerza. «¿Qué sabes de mi padre?», preguntó, la rabia reemplazando al miedo en su voz. Pero el ambiente había cambiado. Un grupo de hombres armados irrumpe del interior del hotel, su mirada decidida. Eran más que solo matones, parecían soldados. «Laila, detente», uno de ellos gritó. Era un tono familiar, pero Rashid no podía ponerle nombre. «Están aquí para llevártela. No puedes confiar en ellos», el hombre de la cicatriz advirtió. Pero en ese momento, alguien entre la multitud gritó: «Es un ataque», y como si un peso invisible hubiera sido levantado, los hombres armados comenzaron a disparar. Rashid empujó a Laila detrás de él, tratando de protegerla. El ruido de la bala resonaba por todas partes, mezclado con los gritos de pánico. Jeques, meseros, turistas, todos luchaban por encontrar una salida. «Fúgete, Laila», gritó Rashid, mientras la adrenalina lo empujaba a actuar. De repente, un disparo.
impactó en la pared justo al lado de él. El sonido hizo eco en sus oídos y entre la confusión hubo un momento de silencio. «Apóyate en mí», Rashid instó y mientras la volteaba, un destello de luz atrapó su atención. Era un destello familiar, y cuando miró hacia arriba, se encontró cara a cara con otra figura. Era un hombre alto con un abrigo oscuro. Su mirada era fría y calculadora. «¿Rashid?», preguntó el extraño, y en su voz, Rashid reconoció una conexión oscura. Era un viejo conocido, alguien que había estado en las sombras de su vida, vinculado a sus logros y sus fracasos. «¿Eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí?». Pero el hombre sonrió de una manera inquietante. Mientras Layla miraba a Rashid como si todas las piezas del rompecabezas empezaran a encajar. «Tu padre no es el único que tiene secretos, Layla. Este mundo es más complejo de lo que imaginas. Ni tú ni Rashid están listos para lo que viene». Esa frase se quedó suspendida en el aire, como un desafío, y Rashid sintió que su mundo temblaba una vez más. Mientras los tiros continuaban resonando y los gritos de la multitud se convertían en un caos. Él entendió que todo lo que había conocido y creído sobre Layla se estaba desmoronando. Algo profundo y oscuro estaba por revelarse, y esto apenas era el comienzo de una tormenta que no podían controlar. A medida que el abismo de la verdad se abría ante ellos, Rashid se preguntó, ¿realmente conocería a Layla después de descubrir quién era verdaderamente? Las luces parpadeaban y el futuro se tornaba incierto, dejando a Rashid atado entre el dolor y la incertidumbre. ¿Qué les esperaba en la siguiente esquina? La tensión estaba en el aire, y Rashid sentía como todo se desmoronaba a su alrededor. La herida en su costado ardía, pero lo que más le preocupaba era la mirada de Layla. Ella estaba al borde del colapso. Su rostro pálido estaba lleno de miedo y confusión. «Papá», seguía resonando en su mente, como una campana que marcaba un tiempo limitado. Justo cuando la atmósfera se tornaba más pesada, el sonido de pasos apresurados se intensificó. Fue entonces que el padre de Layla apareció, tambaleándose, cubierto de sangre. «Layla, no, ellos están detrás de ti». Su voz era un susurro, y en ese instante, el mundo de Rashid se detuvo. La imagen de un príncipe herido reemplazó su idea de un simple hombre de negocios. La multitud quedó paralizada. Algunos miraban en estado de shock, otros gritaban, y un par de personas retrocedieron a medida que comprendían la gravedad de la situación. Rashid sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. Layla se abalanzó hacia su padre, pero ese acto de amor se convirtió en algo espeluznante. «Papá, no». A cada instante el caos tomaba más forma y Rashid sintió que el miedo lo ahogaba. La lucha interna entre la desesperación y la necesidad de actuar estalló en su pecho. De repente, el hombre de la cicatriz, que había estado observando desde la sombra, hizo un movimiento rápido. «Aléjate de él», gritó, y el sonido resonó como un trueno. Rashid, aún en el suelo, se esforzó por levantarse y proteger a Layla. Pero cuanto más intentaba moverse, más dolor sentía. La urgencia de sus palabras se mezclaba con la mezcla de gritos y secciones de silencio. Fue entonces que escuchó la última palabra que cambiaría todo. «Traición». El padre de Layla giró, sus ojos llenos de un terror palpable. «No puedes dejar que te lleven. Layla, mantente cerca de mí», dijo, tambaleándose un poco. Pero su estatus de autoridad se tambaleaba junto con él. Rashid vio cómo sus manos temblaban, evidenciando un pánico que nunca antes había visto en un hombre de su clase. «Dame la corona», gritó el hombre de la cicatriz, quien había estado esperando el momento adecuado. En medio del caos, levantó su arma hacia el padre de Layla. «Sabemos que la llevas contigo». «¿La corona?». Rashid sintió que su corazón se paraba. Todo lo que creía entender sobre Layla y su familia se tambaleaba. ¿Era verdad que ella tenía vínculos con un reino? Su mente giraba mientras las piezas encajaban. «Layla, ¿por qué no me dijiste?». Antes de que pudiera terminar, un sonido estrepitoso resonó. Desde atrás, era un nuevo grupo de hombres armados, irrumpiendo en la escena con una fuerza imponente. No eran como los anteriores, su presencia era instantáneamente intimidante. «Deténganse ahora», gritó uno, y su autoridad era clara. Los hombres de la cicatriz titubearon, confundidos. Justo en ese momento, Rashid reconoció a un hombre entre ellos. Era un antiguo rival de su familia,
alguien a quien había visto en la cima del poder. Un traidor que había conspirado en las sombras. La traición ya no solo era de un lado. Estás jugando con fuego, dijo el traidor, su voz un susurro venenoso mientras sonreía a Layla. Vamos, princesa, tu lugar no está aquí. A medida que la multitud se agitaba, un nuevo disparo resonó, haciendo que todos saltaran. Rashid sintió una punzada en el pecho, pero lo que vio le heló la sangre. Layla, atrapada, y el hombre de la cicatriz, a punto de jalar el gatillo. No, gritó, pero no había manera de llegar a ella. En un instante, un destello de luz iluminó la escena. Un disparo más sonó, pero esta vez provenía de un lugar que nunca hubiera esperado. Un hombre con uniforme militar apareció, y antes de que pudiera abrir la boca, un grito desgarrador cortó el aire. La figura caía al suelo, el impacto retumbó como un episodio de terror. Layla se desplomó junto a él, un grito de horror escapándose de sus labios. Rashid sintió que el mundo se desmoronaba. No, Layla. Era un momento que él jamás olvidaría. La revelación de planes, realidades distorsionadas y conexiones ocultas hicieron que todo girara a su alrededor. Los secretos que habían estado ocultos ahora se destapaban como un torrente. Rashid, temblando, ya no sabía en quién confiar. ¿Había alguna esperanza en todo esto? Desde luego, la noche oscura de Dubái estaba lejos de terminar. El futuro se sentía cada vez más incierto. Y mientras Layla caía, una pregunta atravesaba su mente. ¿Qué otros secretos estaban por salir a la luz? Rashid se dejó caer contra el suelo, impotente, mientras Layla yacía a su lado. El sonido agudo del disparo aún retumbaba en sus oídos, un eco de horror que llenaba la atmósfera de una carga eléctrica. Layla lo miraba con ojos desorbitados, llenos de lágrimas, y en un instante, el mundo se desvaneció. «No, Layla», gritó, el pánico ahogándole la voz. La impresión de ver a su padre caer ensangrentado marcó un antes y un después. «Despierta, tienes que levantarte». Su súplica resonó en la multitud atónita que observaba, sin atreverse a moverse. La multitud comenzó a dispersarse, algunos buscando refugio, otros gritando, horrorizados. Pero Rashid y Layla permanecieron en el suelo, atrapados en un mar de confusión y desesperación. «No, esto no puede estar pasando». La voz de Layla temblaba, resonando como un eco en el vasto abismo de ese hotel. Karim, todavía en pie, hirió a los hombres que intentaban llegar. «La corona, dámela». El hombre de la cicatriz exigía, su mirada despiadada reflejando la codicia. Rashid se dio cuenta de que todo estaba interconectado, que la lucha de Layla por su vida no era la única. Él también estaba en juego. «Karim, deténlo», gritó, mientras el caos se transformaba en una batalla abierta. Las balas silbaban, y la angustia se sentía física. En el fondo, algo dentro de Rashid ardía, una llama de determinación en medio de la tormenta. Justo cuando todo parecía perderse, Layla gritó, «No dejes que le hagan daño». Con un movimiento repentino, se levantó, lanzándose hacia su padre. Rashid sintió un tirón en su pecho, como si el tiempo se detuviera. «No». «Vuelve», le gritó, pero era demasiado tarde. El hombre de la cicatriz se abalanzó hacia ella, pero Karim cortó el aire con un movimiento rápido, disparando y acertando en el objetivo. Un silencio sobrecogedor, traición acechaban. Sin embargo, Layla detuvo su mano. «No puedo dejarlo así», afirmó, su mirada decidida. «Es mi responsabilidad enfrentar lo que he ignorado». Mientras el terror se desataba a su alrededor, Layla dio un paso al frente. «Ya no más», gritó. Su voz resonó en el aire desafiando a la oscuridad. Y así, entre explosiones de sonido y caos, Rashid dejó su propio miedo de lado. Juntos, se aferraron a la comunión de su dolor. La batalla se detuvo. Un instante de silencio. El padre de Layla, aún vivo. Su herida era grave, pero su mirada destilaba orgullo. «Ve, ambos deben irse. Es hora de que rompas el ciclo», susurró. Era un momento trágico, pero lleno de esperanza. La realidad comenzaba a tomar forma. La multitud, aún en shock, observó mientras Layla y Rashid se alejaban, cada uno sosteniendo la fragilidad del momento, sin saber lo que el futuro les depararía, pero listos para enfrentarlo juntos. Cada paso era un eco que prometía la redención, el cambio,
La aceptación. Finalmente el sonido de sirenas se escuchó. El camino de regreso se iluminó con luces que se acercaban. «Quédense ahí», gritó un oficial, pero Rashid y Layla, convertidos en cómplices, se transformaron en sombras perdiéndose entre la noche. En los horizontes del futuro había un nuevo amanecer. Mientras huían, la conexión entre ellos se hizo más fuerte, sabiendo que el pasado podía ser enfrentado, y que la vida seguía. Ambos encontraron claridad. Y así, con la esperanza brillando entre ellos, se adentraron en la noche, listos para todo lo que el destino les deparaba. Suscríbete ahora mismo al canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que se vienen. Destruye ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más personas lleguen a conocer esta historia. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y todo lo que piensas sobre este desenlace sorprendente. Y no esperes ni un segundo más. Comparte este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan saber sobre esta increíble historia. Lo estamos haciendo posible. Tú tienes el poder de hacer que esto crezca.